tan larga como si no fuera a pasar, que cuando nos damos cuenta ya se está acabando, o ya pasó. Ya pasaron 10, ya pasaron 20, ya pasaron 30 años. Hablar de la vida, bueno, es hablar de uno de los tesoros más grandes que podemos tener, ¿verdad? Porque es Dios el que nos los presta la vida. Es importante pensar, hermanos, en la vida. Hace unos días una hermana me dijo, con las cosas que ha estado viendo en el mundo, dice, eso me ha hecho pensar en mi vida, en las cosas que estamos haciendo. Y esto es bueno. Reflexionar en la vida, reflexionar en la vida que Dios nos ha prestado. ¿Sí? Hace un rato platicaba con mi cuñado y también me decía lo mismo. Él está a punto de jubilarse y dice, fíjate, son 30 años. 30 años, dice, ya han pasado, dice. Y le digo, ¿y cómo se te han hecho? Bien poco. Como si apenas hubiera sido ayer. Esa frase que oímos repetidas veces, ¿verdad? Por lo mismo, de que la vida es algo muy hermoso, algo muy importante que se tiene que cuidar como un tesoro, pero que es muy, muy fugaz. Hoy la tenemos, mañana no sabemos. La vida la podemos vivir de muchas maneras, cada uno puede vivir la vida de diferente manera. No hay algo o alguien que le obligue a alguien, no, tienes que vivir así. Bueno, ni Dios nos obliga a vivir de una manera, no hay. Cada quien la vive a su manera, diferente manera, como uno quiera. ¿Sí? Obviamente, como somos personas, seres pensantes, nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo en el transcurso de la vida. ¿Sí? Y muchas veces nos damos cuenta hasta casi al final, ¿verdad? Ya cuando pasaron los años, ya cuando nos llegan los años, tenemos 50, 60, miramos un poquito hacia atrás y nos damos cuenta de cómo vivimos, qué hicimos, cosas que funcionaron, cosas que no funcionaron, cosas que teníamos que hacer y cosas que no hicimos. Hay quienes, bueno, deciden, porque es una decisión, deciden gastar la vida en diversiones, placeres. Hay gente así que dice, bueno, obviamente tiene sus ocupaciones, pero dice, no, la diversión y los placeres es lo más importante. Y ahí se va la vida, la juventud, la edad adulta. Y hay veces que hay alguien que decide, bueno, aprender. Hay gente que se dedica a estudiar, a aprender, a conocer, ¿verdad? Con mucha inteligencia y mucha sabiduría. Hay mucha gente que le gusta pensar y estar estudiando y dedican su vida a eso. Y así va pasando su vida. Y a muchos de estos, en el transcurso de ese tiempo, pues les llega la muerte. Obviamente hay que pensar en la muerte. Hablar de la vida es pensar que un día se va a terminar, que no es eterna. Lo que es eterno es el alma. La vida un día se termina aquí en la tierra. Hay quienes, sobre todo, eso es lo que más el ser humano busca en la vida, que es el trabajo, por ejemplo. Hay gente que se dedica a trabajar, todo el día, sale temprano, trabaja, la noche regresa, descansa y al otro día vuelve a trabajar todo el día, regresa cansado en la noche y descansa y al otro día. Y así se van pasando los años, así se va pasando la vida. De hecho, reflexionando en esto, yo estaba viendo que esa es una de las problemáticas más fuertes, ¿verdad? Tenemos que trabajar, no hay manera de vivir sin trabajar, no hay manera, tenemos que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Sobre todo los varones tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajar para llevar el sustento. Pero si ustedes se dan cuenta, el sistema está cambiando mucho, muchísimo. Hay trabajos ahora que le roban a uno la vida. ¿Y cómo le hace uno ese trabajo que uno necesita? Hay trabajos que son desgastantes, ¿sí? Que si antes pensaba uno durar 80 años,
muy a fuerza va uno llegando a los 60 por el desgaste diario en ese trabajo. Trabajos que causan demasiado estrés, por ejemplo. El trabajo, bueno, es una de las cosas en las que estamos obligados, pero yo creo que el sistema, ¿verdad?, ha cambiado mucho. Antes trabajaba uno 8 horas, había hora de la comida, había hora tal vez del almuerzo y ya salía uno temprano, tenía tiempo para disfrutar con la familia. Ahora no, ahora el sistema ha cambiado mucho. ¿Sí? Pero es importante pensar en la vida porque un día nos va a llegar la muerte. ¿Sí? Hay quienes en el camino, en el transcurso de la vida, encuentran algo que llena un vacío que hay en el ser humano cuando no conoce de Dios. Muchos trabajan, o se dedican a divertirse, o se dedican a tantas cosas que se puede uno dedicar, pero hay un vacío que va quedando como quiera. Hay un vacío que se va creando. Muchas personas en el transcurso de ese tiempo llenan ese vacío con algo. No sé, hay un cambio en su vida. Cuando encuentran algo que les ayuda a modificar ese estilo de vida que están llevando, se vuelve un cambio. Y no estoy hablando del cristianismo, que es algo que nos ayuda a modificar mucho el sistema de vida, sino personas allá afuera, que ponen su fe en muchas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en una vida religiosa. Hay personas que después de haber llevado una vida difícil, dura, se dan cuenta de que no ha habido nada bueno en el transcurso de esa vida y buscan algo que llene ese vacío, algo que cambie esa vida, algo que modifique, que les ayude a recuperar un poquito de lo que se ha perdido. Y tal vez se encuentran en una vida religiosa eso. Y mucha gente se va hacia una vida religiosa. Claro, no hablo de cristianismo. Una vida hay unos que se meten a X cosas, no sé, se fanatizan por algo y eso les ayuda a cambiar la vida, ¿sí? O se meten a una secta. Hoy en día conocemos muchas sectas, muchas religiones que hablan de llevar al hombre a Dios, pero que están muy lejos de cumplir ese propósito. Sino todo lo contrario, lo alejan más de Dios porque no se acercan ni un poquito a los propósitos que Dios tiene en la vida. Hay mucha gente perdida en ese rumbo, que buscando, ¿verdad?, por el deseo de cambiar algunas cosas, se mete, no sé, a una secta religiosa, pensando que ahí se va a encontrar algo que le ayude a acomodar su vida, y el problema es que termina alejándose más de los propósitos de Dios. Hay muchas cosas que yo creo que el enemigo ha preparado, ¿verdad?, para alejar nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro corazón de la voluntad de Dios, de las cosas de Dios. Desafortunadamente eso está perdiendo cada día a mucha gente, deseosa de encontrar algo, pero no hay nada. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, que algunos de entre muchos, Dios nos ha dado algo muy especial. Ok, ya nos dio la vida, tenemos la vida, la podemos gastar en lo que nosotros quieramos, ¿sí? Dios no nos prohíbe nada, la Biblia dice que de todo podemos hacer, aunque no todo nos conviene, ¿sí? Podemos hacer lo que nosotros querramos con nuestra vida. Obviamente lo mejor siempre va a ser acercarse a Dios. Por eso es que Dios nos ha dado algo muy especial que es el privilegio de ser cristianos. Ese es el tema de esta tarde, ponlo por ahí. El privilegio de ser cristianos. Yo analizaba entre mucha gente de la que conozco y otras que no conozco, de veras, los que tenemos este privilegio, tenemos una gran riqueza. Una gran riqueza.
una gran bendición. ¿Sí? Tenemos algo que es muy especial, la vida cristiana. Mucha gente en realidad anda buscando algo, ¿verdad? Pero así, a lo que se acomode a su forma de pensar, lo que se acomode a su forma de ser, lo que le ayude a hacer lo que quiere, no lo que Dios dice. Y en realidad a nosotros Dios nos ha dado ese privilegio de tener una vida cristiana. Una vida cristiana que puede transformar nuestra vida de una manera real y verdadera. Analice. No es algo así como un fanatismo religioso, no es una vida religiosa donde hay que cumplir cada vez que se cumple el año de esto o cada vez que se festeja la feria de esto o la fecha de esto, hay que cumplir. No, no es una vida religiosa. La vida cristiana es una vida muy especial, de parte de Dios, para el ser humano, solo que no todos la obtienen. Es para todos, pero obviamente no todos la obtienen. Nosotros tenemos ese privilegio, esa oportunidad. Hace más o menos unos 18 años, tenía pocos años de casado con mi esposa, 2, 3 años. Teníamos problemas muchísimos. Mi esposa, pues se le hacía fácil decir, ¿sabes qué? Pues vamos a tomarnos un tiempo. Vamos a tomarnos un tiempo, porque pues necesitamos pensar cómo estamos haciendo las cosas. Estábamos jóvenes, y yo le decía, no, hija, no, es que si nos separamos ya no va a funcionar esto. Y yo me acuerdo mucho, sin ser cristiano, yo le decía a ella, ¿sabes qué? Dios nos va a ayudar. No, pero es que mira, las cosas tan difíciles, la economía estaba muy dura. Bueno, teníamos juventud, pero la situación estaba difícil. Y cada vez que hablábamos un poquito de eso, yo le decía, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar, espérate, Dios nos va a ayudar. Y créanme que yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Yo sabía y creía en Dios, ¿verdad? Aún siendo incrédulo, sabía que había un Dios. Me habían enseñado que había un Dios, pero no sabía qué me esperaba en el futuro. Pero sí confiaba en que Dios nos podía ayudar. Y sin saber nada de esto, un día Dios nos encontró, Dios nos llamó, Dios nos mostró un camino y ahora nos muestra una vida diferente, que es una vida cristiana. Una forma de seguir a Dios a la manera de Dios, no a la manera nuestra. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque a la manera de uno se vuelven las cosas fáciles, porque hago pues lo que yo quiero y lo que a mí me conviene. Pero a la manera de Dios no. A la manera de Dios tal vez se vea difícil en la vida. El Señor Jesucristo decía, y el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Fácil? No tan fácil. Bueno, gracias a Dios porque existe una vida cristiana. ¿Sí? Vamos a ver en la palabra de Dios, hermanos. Bueno, hay un video, antes de ver la palabra de Dios, ¿sí está el video? Vamos a ver un poquito el ejemplo de esta vida, nueva vida que Dios nos da, la condición del ser humano relacionado con la nueva vida que Dios nos presta.
un hombre cayó en un hoyo. Cayó en ese hoyo y no podía salir. Un viajero pasó por ahí. Él le dijo al hombre que meditara para purificar su mente y que cuando alcanzara el estado nirvana todo el sufrimiento desaparecería. El hombre hizo como le fue dicho, pero permaneció en el hoyo. Otro hombre apareció. Le explicó que el hoyo no existía y que de hecho ni él mismo existía, que todo era una ilusión. Y el hombre que no existía aún estaba atrapado en el hoyo que no estaba ahí. Otro visitante llegó. Él instruyó al hombre para que hiciera buenas obras para mejorar su karma, y aunque moriría en el hoyo, él reencarnaría en algo magnífico. Otro hombre pasando lo miró desde arriba y le dijo que orara 5 veces al día viendo hacia el este y que repitiera 5 importantes frases, que si tenía fe algún día quizá el divino lo haría libre. El hombre oró lo mejor que pudo, pero estaba perdiendo fuerzas y en el hoyo permanecía. Otro hombre apareció. Había algo diferente en él. Él le habló al hombre que estaba en el hoyo y le preguntó que si quería ser libre. Este hombre se introdujo a sí mismo en el hoyo en la tierra. Tomó al hombre y lo levantó y lo condujo hacia la luz. Y el hombre en el hoyo, quien no pudo salir por sí mismo, fue salvo. Bien. Bueno, pues ahí nos muestra, ¿verdad?, la condición del ser humano y las cosas que puede encontrar el ser humano en la vida, en el mundo, queriendo encontrar buscando lo bueno, ¿verdad? Pero hay tantas cosas que desvían de esas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y yo creo, bueno, esa era la condición de nosotros. Un día llegó Jesús, nos dio la mano, nos dijo que nos amaba, nos sacó del hoyo, nos limpió, nos dio una nueva vida y ahora estamos disfrutando de este privilegio. Amén. De veras, yo quiero que esta tarde nos vayamos con ese pensamiento de que es un privilegio. Tenemos lo mejor que le puede pasar al ser humano. Yo recuerdo que cuando se le testifica a alguien y se convierte, le dice, te has sacado el premio mayor y no es el de la lotería. La salvación del alma es un gran regalo de parte de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios, hermanos, en la segunda epístola a Pedro. Segunda epístola al apóstol San Pedro, capítulo 1. Hace un rato leímos parte de esta escritura. Y vamos a leerla con todo el deseo, el entendimiento, ¿verdad?, de que es la palabra de nuestro Dios, hermanos, y es Dios el que nos habla a través de su palabra. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, vamos a leer el versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa.
que la nuestra. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Sí lo tenemos? Ah, bueno. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol estaba hablando de algo que él había vivido ahí. Él había andado con Jesucristo, había visto las maravillas de Jesús, había vivido de una forma diferente con el Señor Jesucristo. Y ahora se dirige, dice, a todos los que los que han alcanzado. Y no precisamente quiere decir que nosotros andábamos buscando y bueno, ya ahora llegamos y alcanzamos la justicia de Dios. No, porque en realidad no la andábamos buscando. En realidad el ser humano, lejos de acercarse a Dios, se aleja más de Dios por naturaleza. Pero dice que a los que han alcanzado, porque la gracia y la misericordia de Dios estaba para un pueblo escogido. Pero Dios ve la necesidad en todo el mundo, en el ser humano, y dice: bueno, esto grande alcanza para todos. Alcanza para él, para ella, para él, para todos los que quieran. Y mire, ahora se nos ha dado este privilegio, dice, porque hemos alcanzado la justicia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, porque Dios nos ha dado de su justicia. Y ahora tenemos una fe preciosa, una fe hermosa que nos ayuda a enfrentar y a vivir los nuevos retos de esta vida cristiana. Porque no nos serviría de nada conocer una vida cristiana, llegar a un templo, conocer gente cristiana, si no tenemos fe. Se necesita fe para poder vivir esta nueva vida. Se necesita fe para poder cumplir las cosas que Dios nos manda. Gracias a su amor alcanzamos la misericordia de Dios. Gracias a su amor alcanzó para nosotros. Amén. Es un privilegio la vida cristiana. Luego en el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que la vida cristiana es de gracia. No merecemos nada, pero Dios nos da muchas cosas. Y aparte de todo eso nos da paz, nos da tranquilidad, nos da armonía. Pero dice que el conocimiento, dice gracia y paz, o sean multiplicadas. ¿Cómo se va a multiplicar esa gracia de Dios y cómo se va a multiplicar esa paz de Dios? A través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ver, hermanos, que no podemos crecer en la vida cristiana si no conocemos más de Dios, si no conocemos más de Jesús. Es imposible. Para poder crecer, para poder disfrutar de todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, necesitamos crecer en el conocimiento de Jesucristo. Versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos han sido dadas. Ahora a través del conocimiento se han multiplicado las bendiciones a nuestra vida. A través del conocimiento de Jesús ha crecido nuestra fe. No hay manera de que la fe crezca si no conocemos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por eso que para que se multipliquen esas bendiciones necesitamos conocer más a través de Jesucristo. El poder de Dios se ha manifestado ya en nuestras vidas. Ahora podemos ver la vida como es, valorarla y disfrutarla. Analice eso. Ahora podemos ver la vida
como lo que es, una vida hermosa. Ahora podemos valorarla, ¿sí? Podemos valorar las cosas que tenemos. Créanme que si Dios no hubiera llegado a mi vida, me hubiera enseñado una nueva vida, no, mi vida no sería así. Sería muy diferente, pero hacia lo malo, no creo que hacia lo bueno. Yo no hubiera tratado y luchado de encaminar a mis hijos por una vida diferente. Es el poder de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas y ahora nos ayuda a entender y a valorar las cosas importantes de la vida, las cosas que tenemos. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, fíjate cómo dice aquí, cómo dice ahí, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Dice que ahora nos ha dado Dios hermosas promesas, hermosas y preciosas, grandes promesas que ahora tenemos. Si esto no fuera cierto, pensar en la muerte, hermanos, nos espantaría. Créanme, yo sinceramente les digo, antes de creer en Dios, la muerte me asustaba, me daba mucho miedo. Morirme, es que me voy a morir y qué va a pasar, no sé. Es una incertidumbre muy grande. Hubo una ocasión en que estuve con eso metido en mi cabeza y duré como 15 días, bajé como 10 kilos de peso. Fui a doctores, médicos, análisis, estudios. Es que no tiene nada usted, me decía el doctor. Doctor, es que yo siento que me voy a morir. Era el miedo a la muerte. La incertidumbre de no saber qué sigue, qué nos espera. La incertidumbre de no saber qué pasa con nuestra alma, qué pasa con nosotros después de la muerte. Ahora podemos pensar que el día que Dios nos llame, bueno, cerramos los ojos aquí y los abrimos en el cielo. Y allá vamos a ver lo hermoso que es Dios, allá vamos a ver lo hermosa que es la ciudad celestial. Allá ya está preparado un lugar especial para cada uno de nosotros. Hermosas promesas, amén. El apóstol sabía el apóstol de lo que estaba hablando. En aquellos tiempos había demasiada persecución, en aquellos tiempos se sufría el evangelio. No es como ahora. Ahora, pues, si nos topamos por ahí con alguien que nos pregunte, oye, ¿eres cristiano? Si vemos que no conviene, podemos decir que no. Si vemos que conviene, podemos decir que sí. Y no pasa nada. Ahora llevamos una vida, ahorita todavía llevamos una vida tranquila. Antes se sufría el evangelio, ser cristiano costaba. Ser cristiano era símbolo de perder la vida. Pero aún así, ¿verdad? El apóstol le habla a los cristianos de ayer y de hoy y nos dice, vean las bendiciones que ahora tienen por la gracia y la misericordia de Dios. Es una hermosa porción de la Escritura, ¿verdad? Que Dios nos enseña. Y nos dice, ¿verdad? Que ahora podemos disfrutar. Yo a veces siento, no sé, algo, tristeza, no sé, me da algo cuando oigo a un incrédulo decir, ¿saben qué? Pues ya se murió y ahora ya se fue con Dios y allá está en el cielo. Obviamente uno no puede asegurar, no, ¿cómo se va a ir al cielo si era un pecador? No podemos decir eso, pero sabemos que de acuerdo a la voluntad de Dios hay cosas que debemos de buscar para poder llegar al cielo. De acuerdo a la voluntad de Dios hay manera de estar seguros que un día vamos a estar en el cielo. No es porque alguien diga, no, es que los libros dicen que ya se murió y se fue a un lugar ahorita ahí separado y luego de ahí ya se va a ir al cielo. Tantas versiones y tantas cosas que dicen o que se mencionan acerca del alma, ¿verdad? Cuando el ser humano muere. No, nosotros no vamos a batallar por eso. Nosotros podemos tener la certeza y la seguridad de que Dios nos está esperando allá en el cielo. Y si un día nos llama, no sé,
jóvenes, adultos, grandes de edad, no sé, cuando Dios quiera, esa es la voluntad de Dios. Es que ¿qué va a pasar con mis hijos? No se preocupe, esa es la voluntad de Dios. Si Dios supiera que algo malo va a pasar con sus hijos, pues no se lo llevaría. Pero bueno, nuestra vida le pertenece al Señor ahora. Y tenemos grandes promesas como los galardones para todos los que han luchado, trabajado, para todos los que se han esforzado por servir a Dios en las cosas que Dios le agrada. Hay galardones, hay premios, va a haber una boda, las bodas del Cordero, la iglesia casándose con el esposo, el Señor Jesucristo. No sé, la verdad yo creo todo esto, la verdad yo espero y no quiero sonar egoísta, yo espero un día ver al Señor Jesús venir en las nubes, lo creo. Sé que un día va a venir y bueno, si en esta vida no lo vemos, sé que aunque la muerte llegue, un día lo vamos a ver, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y después todos aquellos que hayamos quedado seremos levantados para recibirlo, para recibirnos con Él juntos en las nubes. Son grandes y hermosas promesas, por eso el apóstol dice ahí en el versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Dios nos da la oportunidad de participar en las cosas divinas, porque nuestros cuerpos van a ser transformados, glorificados, porque este cuerpo carnal no puede entrar al cielo, tiene que haber un cuerpo celestial. Habiendo huido, dice, pero fíjese lo que dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí hemos visto que en este mundo hay corrupción? ¿Sí? Hay corrupción en este mundo. Este mundo se va degenerando, este mundo se va desgastando, se va corrompiendo. Lo decía yo hace un rato, el sistema va cambiando. Hay corrupción. El diablo está haciendo un trabajo excelente. Y desvía la atención, desvía la mirada, desvía el pensamiento de las cosas importantes que Dios tiene para nosotros. Y a veces nos lleva y nos envuelve a vivir en una vida vacía, una vida sin fruto. Por eso es que el apóstol dice ahí, ¿verdad? Habiendo huido de la corrupción. Como cristianos, hermanos, tenemos un gran privilegio. Pero la voluntad de Dios es que huyamos de la corrupción, de las cosas que no agradan a Dios, que al contrario nos alejan cada vez más y más de la voluntad de Dios. Y sobre todo las cosas que invaden a veces nuestro propio cuerpo, las concupiscencias, que son los deseos de la carne, lo que sentimos y queremos y deseamos, ¿verdad?, en este mundo. Hoy nosotros podemos ver a fines de este año, ¿verdad? Bueno, muchos tienen el privilegio de recibir aguinaldos, fondos de ahorro, no sé. Pero fíjense cómo lejos de que eso nos acerque a Dios, a veces nos aleja. En el mundo, la gente del mundo abarrota las tiendas, llena los lugares donde ofrecen cosas, gasta, disfruta, porque es lo que el cuerpo quiere, es lo que el ser humano quiere. Pero bueno, la palabra de Dios nos dice que debemos de huir de la corrupción, no ir tras las cosas vanas, las cosas que no nos llenan, las cosas que no alimentan nuestra alma, las cosas que no producen ningún sentimiento bueno hacia Dios. Número 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, y con esto vamos a terminar, porque fíjese cómo concluye el apóstol, dice, vosotros
También poniendo toda diligencia, es decir, toda la atención. Tenemos que poner atención. Por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Ya Dios nos ha dado una fe, amén. Tenemos una fe, creemos en algo, y no es una fe fundamentada sobre la arena, es una fe fundamentada sobre la roca, sobre algo firme, sobre algo que sabemos que si yo espero en Jesucristo, yo espero en Dios, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir. No hay manera de que yo crea en Dios y que Dios no haga algo en mi vida. Pero esto es decisión de cada uno. Ahí está el privilegio. Ya tenemos una fe, dice, ahora hay que añadir a esa fe virtud, cosas buenas, las cosas verdaderas, no las cosas efímeras que nos alegran el momento, el día, la hora y después se van. Esas son cosas efímeras. Hay que añadir a nuestra fe virtud, cosas verdaderas, cosas que valen la pena en la vida. Y a la virtud, conocimiento. Hermanos, Dios nos invita a conocer más. Miren, podríamos pasar toda nuestra vida estudiando de la palabra de Dios y nunca acabaríamos de entender los caminos de Dios, nunca acabaríamos de conocer la grandeza y la sabiduría de nuestro Dios. Pero sí es importante añadir conocimiento. Si nos quedamos con la fe nada más y haciendo cosas buenas y no adquirimos conocimiento, van a venir pruebas, van a venir tiempos difíciles. Y si no conocemos de la palabra de Dios, nos va a hacer tambalear, nos va a hacer caer. Necesitamos añadir conocimiento cada día. Es que yo ya tengo 10 años y ya conozco bastantito de la Biblia, yo ya le podría enseñar a cualquiera. No importa, más conocimiento de la palabra de nuestro Dios. El conocimiento nos ayuda a mantener nuestra fe calientita, calientita. Y el conocimiento, dominio propio, que es a veces con lo que más batallamos, ¿verdad? A veces en la calle o en algún lugar somos como sedita. Ay, que el hermano qué tan bueno es. Ay, es un alma de Dios. Ay, el hermano es un ángel. ¿Y en mi casa? ¿Seré igual en mi casa? Dominio propio, aprender. Pedirle a Dios que nos ayude a dominar esa parte carnal que traemos. Eso es importante. Dominio propio. Y el dominio propio, paciencia. Paciencia. No quiere decir, es que, híjole, yo estoy batallando mucho con mis hijos, tengo que tener paciencia. No habla de esa paciencia. ¿Sabe de qué paciencia habla? De la paciencia que debemos de tener hacia Dios. Hay veces que en la vida nos pasan cosas difíciles y decimos, Señor, ayúdame, y queremos abrir los ojos y ya, que todo haya cambiado. No. Dios sabe cuándo va a cambiar. Dios sabe cuándo se va a curar. Dios sabe cuándo se va a modificar las cosas. Dios sabe cuándo. Debemos de pedirle paciencia. Dios no es mago. Que hace milagros, es cierto. De que los puede hacer al instante. Pero si es su voluntad no hacerlos, paciencia. Para que nuestra fe no flaquee. Paciencia para que nuestra vida permanezca ahí, firme con Él. Debemos de añadir paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Después de haber esforzado, trabajado por llevar una vida como Dios le gusta, es una lucha diaria, es una lucha que todo cristiano debemos de llevar, intentando buscar hacer la voluntad de Dios. Bueno, ahora
vamos a demostrarlo. Vamos a ser piadosos con la gente. Vamos a tener afecto fraternal entre nosotros, un afecto fraternal que se fundamenta en el amor de Dios, no un afecto fraternal así como que muy ligero. Yo realmente quiero decirlo, amo esta iglesia, amo a todos mis hermanos. Obviamente, probablemente cometo errores con algunos, pero bueno, a pesar de esa imperfección, a pesar de esas cosas difíciles o esos momentos difíciles, podemos estar muy bien, podemos tener un afecto fraternal que se fundamenta en el amor de Dios, y eso es con lo que termina el afecto fraternal. Amor. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oye, hermano, perdónalo, es que me hizo esto, es bien, perdónalo. Dios nos manda a perdonar, a amar. Yo creo, hermanos, y bueno, antes de terminar y que se me olvide, les dejo de tarea terminar de leer este capítulo. Son 21 versículos. Léanlo en su casa. Termínenlo de leer. Es bendición para nuestra vida. Yo termino con esto. Ya Dios nos ha escogido de entre muchos. Somos millones de personas, pero no todos tienen el privilegio de tener una vida cristiana. Nosotros tenemos que aprender a disfrutarla, pero a la vez a luchar por ella, hermanos. La vida cristiana se lucha, es una vida de lucha diaria. Y es algo que nosotros tenemos que decidir. No es algo que alguien vaya a decidir por nosotros. Yo no voy a poder heredarle a mis hijos una religión, ni poderles heredar la salvación. Ellos un día tienen que decidir entregarle su vida a Dios. Es una decisión de cada uno, hacer la voluntad de Dios. Es una decisión, no una obligación. Dios no obliga a nadie. No es que tengo que hacerlo. No, no tiene que hacerlo. Decida seguir a Dios, decida buscar a Dios, decidamos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Los invito a cerrar sus ojos, hermanos. Yo deseo de todo corazón que, bueno, la palabra de Dios esta tarde ha sido predicada y que en nuestro corazón Dios esté, no sé, diciendo algo. Yo sé, estoy seguro que algo está hablando Dios a nuestro corazón. Yo no sé, en realidad no conozco la vida de nadie. En realidad no la conozco. Ni idea tengo. Y no sé si alguien conozca la mía, no creo. Yo sé lo que tengo en el corazón, en la mente. Yo creo que esta tarde es una oportunidad que Dios nos da, ¿verdad? Para pedirle, suplicarle que nos ayude a valorar ese regalo que Él ha puesto en nuestras manos, a valorar esta vida que no sabemos cuándo ni a qué hora terminará, pero que mientras viva, mientras dure, podamos tenerla lo más cerca de Dios, lo más cerca de Dios que se pueda, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Padre, por la vida, Señor. Gracias por cada oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tú alimentas nuestra alma, Señor, a través de ella. Gracias porque tú nos hablas a nuestra mente, a nuestro corazón. Esta tarde, Señor, queremos pedirte primeramente que tú nos perdones, Señor, porque tal vez no hemos valorado, Señor, ese gran privilegio. Tal vez no hemos valorado esa gran oportunidad que tenemos, Señor, de ser tus hijos, de llevar una vida que a ti te agrade, Señor. Perdónanos, Padre. Y, Señor, aviva el fuego, Señor, que
un día tú pusiste dentro de nosotros, Señor. La promesa es que de nuestro interior deben de correr ríos de agua viva, Señor. Despiértanos si estamos dormidos, Señor. Haznos sentir tu amor, haznos sentir el gozo y la paz de estar cerca de ti, Señor, de ser tus hijos. Confiamos, Señor, en tu poder, Señor. Confiamos en tu grandeza. Sabemos que eres un Dios de milagros, un Dios de amor. Y nos sentimos verdaderamente privilegiados de ser tus hijos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que bendigas esta iglesia, Señor. Que nos ayudes a caminar contigo cada día, que nos ayudes a crecer, Señor. A hablar de ti, Señor, a hablar de esas maravillas que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Padre, danos sabiduría, Señor, entendimiento. Ayúdanos a crecer en la vida cristiana. Padre, nos quedamos en tus manos esta tarde, Señor, y te damos gracias por todo, Padre bendito. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por darnos este tiempo. Yo deseo que Dios les bendiga, hermanos. Le doy el tiempo a su hermano Castellanos. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos. Amén. De veras, gracias a Dios, de veras, por este mensaje. Yo siento que fue de bendición en esta tarde. Hermano Rogelio, que Dios te bendiga, de veras. Repetimos todos, hermanos, 2 Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza.